Un puente es una obra de arte que permite la continuidad de una vía ante un obstáculo. La vía puede ser férrea, carretable o peatonal y el obstáculo una depresión del terreno, una corriente de agua u otra vía. Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como un río, un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier otro obstáculo. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y la naturaleza del terreno sobre el que se construye. La necesidad humana de cruzar pequeños arroyos y ríos fue el comienzo de la historia de los puentes. Hasta el día de hoy, la técnica pasa desde una simple losa hasta colgantes que miden varios kilómetros y que cruzan bahías. Los puentes tienen su origen en la prehistoria. Posiblemente el primer puente de la historia fue un árbol que es un nombre prehistórico para conectar las dos orillas de un río. También utilizaron losas de piedra para arroyos pequeños cuando no habían árboles cerca. Los siguientes puentes fueron arcos hechos con troncos o tablones y ocasionalmente con piedras, empleando un soporte simple y colocando vigas transversales. Bueno, en nuestro proyecto, nuestro puente, le colocamos un nombre para que quede así como más chévere, más dinámico. Le colocamos Alfa y Omega, que significa principio y fin, o principio y fin. Bueno, este puente lo hicimos pensando en un puente de concreto de 40 metros. Está a una escala de 1:40. Bueno, para darle una mayor estabilidad al puente, le colocamos 3 vigas longitudinales. Si puede acercar un poquito la cámara aquí, como que la agache. Acá por debajo tiene 3 vigas longitudinales y tiene 4 horizontales. Bueno, estas vigas se encargan de repartir las cargas sobre los estribos, sobre los apoyos, para que tenga una mejor estabilidad. Bueno, los elementos del puente, podemos ver aquí las zapatas. Estas zapatas irían enterradas hasta aquí y de aquí para arriba estaría la altura libre del puente. Vemos la placa del puente, vemos que el puente está conformado por 2 carriles, está su separador, está el andén y aquí estarían los pasamanos. Bueno, estas columnas cumplirían una función, o más bien trabajan la tensión, y son las que cogen la fuerza de las vigas que tenemos acá horizontales y la reparten sobre estas vigas inclinadas para que pueda tener un mejor equilibrio aquí, repartiendo las fuerzas en los estribos. Y estas pues le daría una mayor estabilidad a estas longitudinales que vemos acá, estas vigas longitudinales que vemos acá. Ya. Bueno, datos para el diseño. Distancia entre apoyos es, por ejemplo, si por debajo pasa un río, hay que saber cuál es la distancia de este río, o por si abajo pasan carreteras, cuál es la distancia entre estas. El número de carriles pues se hace de acuerdo a un estudio de tráfico, y también el ancho de la calzada pues dependiendo de este estudio. El vehículo de diseño que se utiliza actualmente en Colombia es el C4090. El C es de 95. Camiones, el 40 es de 40 toneladas y el 95 es pues del año. También para construir el puente tenemos que saber la resistencia de concreto, ya que vienen de diferentes resistencias. También para el puente hay que hallar la resistencia de los aceros y el peso pues de especificaciones de los materiales para pues llegar a ser un puente escala. Bueno, para determinar el área de la zapata, pues antes tenemos que hacer un estudio de suelos y hallar la capacidad de soporte del suelo. Entonces, para poder lograr cuánto necesitamos de área de zapata. El diseño, nosotros escogimos un diseño con una placa y unas vigas de soporte.
básicamente fueron 3 vigas con 2 verticales para darle soporte. La superestructura, pues la hicimos así, fue para que estas vigas de acá, ¿cómo les diría? Las jalaran o las tensionaran, para que la fuerza que se aplique, por ejemplo, si se quedan varados, el puente está en su peso máximo, le apliquen una fuerza hacia arriba y a su vez la llevaran hacia los estribos. Los carriles los dejamos en la escala de metros la dejamos a 340, ya que como en el manual de los puentes, los carros entre llanta y llanta tienen 1,80 m y entre la llanta y la carrocería tienen 60, o sea, daría 3 metros. Entonces nosotros la dejamos a 3,40 m para que hubiera más espacio. Pues le hicimos las 3 placas, como las 3 vigas horizontales, con el motivo de que la placa principal no se fletara. Entonces pues vamos a hacer un ejemplo. Esta sería la placa sin las columnas horizontales. Entonces, por ejemplo, las vigas horizontales. Entonces ponemos el carro. Lo que va a suceder es que la placa principal se flete. Entonces en las esquinas se levante. Entonces lo que nosotros llegamos como a la investigación y con la ayuda de un ingeniero, entonces pues si hay dos carriles, hay una fórmula que dice que si hay 2 carriles serían 3 vigas, si hay 4 carriles serían 5 vigas. Entonces al momento de ponerle la viga, vemos que ya no se fleta la placa principal. El sistema nosotros de cerrado para evitar, por ejemplo, cuando el puente esté en su carga máxima, evitar que entre más carros y pues llegue un momento que pueda colapsar. Entonces, para saber cuántos carriles debe tener nuestro puente, pues hay que hacer un estudio previo del tráfico, cuántos carros pasan al día y así pues decidir cuántos carriles debe tener el puente. Pues ya con estos carriles, pues en ya un puente a escala decidimos pues poner unos interruptores a través de todo el puente, y cuando este llega a su carga máxima, pues estos indiquen a una cabina y pues esta cabina haga encender dos semáforos y se bajen 2 compuertas. Pero en el caso de nosotros lo hicimos manualmente con un interruptor, 2 palos con 2 LED. Pues estos 2 palos serían los semáforos. Entonces cuando esto está totalmente lleno, aquí va a bajar una puerta. Entonces lo que va a hacer es que más carros no puedan entrar y estos pues vayan saliendo y vayan descongestionando pues la vía del puente. Entonces cuando ya llega pues hasta el último carro, ya está en su carga máxima, manualmente prenderíamos ese interruptor que prendería esos 2 semáforos que indican que ya no puede pasar más gente. Entonces lo que indicaría era que estos carros que están acá atrapados pues dejaran paso, y ahí sí, cuando ya el puente esté ya otra vez en su carga normal o en su estado normal, pues ahí sí se apagaría todo el interruptor, volviendo a dejar el paso común. Para el diseño real de puentes debemos tener en cuenta las que son las cargas vivas, cargas muertas, cargas del viento, carga sísmica y cargas de impacto. La carga muerta es el peso de toda la estructura en sí, los materiales y todo lo que conforma esta estructura. Y las cargas vivas se refieren a los camiones, personas y automóviles que pueden pasar por el puente. Las cargas del viento son las cargas que hacen el viento al chocar con la estructura. Estas se dan en nudos. Y las cargas sísmicas son las cargas de la tierra que se dan por el choque de las capas. Y finalmente las cargas de impacto son las cargas que pueden suceder cuando algún camión o una situación de
de la vida, pues desafortunada puede pasarle la estructura, entonces esta tiene que estar diseñada para soportar todo esto. También tenemos la carga de punzonamiento, que es una carga que se da en determinado sector de tierra y se presenta, digamos, cuando se va a hacer un gato con un carro, entonces toda la fuerza se presentaría en un solo sector. Bueno, las fórmulas utilizadas en nuestro proyecto son el número de vigas, que es igual al número de carriles más 1. En este caso, como manejamos 2 carriles, serían 3 vigas. La separación entre vigas sería el ancho de calzada dividido en el número de vigas. El ancho de viga sería igual a la separación de las vigas dividido en 3, y el peso de la placa igual al peso específico del concreto por el espesor y por el ancho. Finalmente, el peso de la viga es igual al peso específico del concreto por el área de la sección. También en el proceso de diseño tuvimos que saber funciones trigonométricas y identidades para lograr hallar ángulos y longitudes para un óptimo diseño en el puente. Ahí mismo. Ya. Bueno, el peso sobre la zapata es igual al peso del apoyo, que es igual al volumen del apoyo por la densidad del concreto. Y el volumen del apoyo sería igual a la longitud por el espesor por la altura, que vendría siendo esto. Es igual al espesor por la longitud por la altura. Y eso nos daría, multiplicándolo por la densidad del concreto, obtendríamos el peso del apoyo. Bueno, vamos a hacer la prueba sin resistencia, sin peso. Primeramente. Cuenta de 3. A la cuenta de 3. 1, 2, 3 ya. Arriba. Con círculo. Se designan los... Bien. Ya. Ten. 3. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de sin resistencia, más o menos un peso de 25 kilogramos. 1. Cuenta de 3. 1, 2, 3. Agárrenlo de los... ¿Cuál? Circular. Un poco más fuerte. Ya. A ver, parte para una patada. Grabando. Eso. Dígalo que... Nando, si algo como encima soy, entonces corre la cámara. Sí, ese es el movimiento de... Ya, papá. Ah, ya lo grabó, sí. Bueno, ¿por qué hicimos el puente así? En forma recta y vertical y no en forma curva. Porque la formaleta para fundir la placa en forma curva pues es un poco más complicado y nos hubiera tardado mucho más tiempo o nos tardaría mucho más tiempo para hacerla en la vida real por métodos de construcción y pues
ahí la idea sería como optimizar tiempo y aparte pues esos puentes ya como que ya pues ya están saliendo del mercado, por decirlo así. Entonces esta parte de acá, la parte superior pues reemplazaría el arco de los puentes arqueados, porque los puentes arqueados lo que hace es que cuando esta viga o la placa se tiende a flectar, pues el arqueado acá no dejaría que la placa se flecte. Entonces aquí con estas bases y con estas vigas inclinadas reemplazaríamos eso. Listo. En este caso vamos a hablar de la estructura. Decimos que la masa es igual a la fuerza, o sea, estas están proporcionadas, es decir, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en el diseño de esas estructuras, cuando se trata de analizar las vibraciones, decimos que esas vibraciones son aceleraciones del viento, de los sismos o del suelo. Entonces, cuando el puente tiene estas vibraciones, ahí hay una aceleración, y aparte de esto, el puente tiene un peso. Entonces, esta estructura debe responder a estas vibraciones de acuerdo a la configuración estructural y a la masa que tiene. Entonces, en esto intervienen la masa y la aceleración. Intervienen la masa y la aceleración de la estructura, más eso está la deformación debido a la rigidez del puente. Entonces, de ahí entra a aplicarse el concepto de cálculo. En el sentido como esto, masa es igual a aceleración, decimos que la aceleración es la segunda derivada de la posición, porque ya sabemos que la derivada de la posición es la velocidad, y la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, masa es igual a la aceleración, podemos decir que la masa es igual a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, y de ahí entra el concepto de derivadas a la estructura del puente. Bueno, ahora vamos a hablar del método castigliano, que es el que permite calcular las deformaciones elásticas en estructuras. El desplazamiento al que haríamos referencia sería lineal, que sería una deflexión. Bueno, y la fórmula sería como delta, que hace referencia a un desplazamiento mínimo, delta que sería igual a la derivada de la energía de deformación sobre la derivada de P, que P puede ser una fuerza o un momento. En el proceso de construcción, lo primero que hicimos fue comprar los materiales basados en los diseños previamente calculados. Después nos dispusimos a cortar la madera, a pegar las secciones de madera para así tener las zapatas, la placa y los estribos. Después construimos la superestructura y finalmente ensamblamos todo esto.
La de 7. Bueno, esta es la placa y esas son las vigas.